Vamos con actividades oficiales, actividades del presidente de la República desde la base militar de Mazamari en la región Junín. Desde allí nos amplía Omar Figueroa. Contigo, Omar, buenas tardes. Omar Figueroa. Bien, muchas gracias, Rocío. El día sábado último, lamentablemente ocurrieron unos hechos criticados por todos en la zona del Braen. Una emboscada terrorista acabó con la vida de 10 militares y es por ello que las autoridades encabezadas por el presidente de la República, Ollanta Humala, han llegado hasta esta zona, al aeropuerto de Mazamari en Junín, muy cerca de donde ocurrieron estos lamentables suceso que enluta sin duda a las familias del Perú. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El trabajo que realiza no solamente es el de pacificar la zona del Braen, sino también promover mediante diversas estrategias el desarrollo justamente en esta zona. Para ello vamos a conversar con las autoridades que han llegado el día de hoy, como hemos mencionado, el presidente de la República, Ollanta Humala. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. El ministro de Defensa, Yaque Balaquivi, el almirante Jorge Moscoso, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y también el responsable de CODEBRAEN, Luis Rojas Merino. Vamos a conversar con ellos, sobre todo por el trabajo que viene realizando en el tema de promover el desarrollo en la zona del Braen. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se invierte en esta zona? Bueno, cuando la gestión del presidente Ollanta se hace cargo del Braen, en realidad había una mirada, solamente una mirada policial militar del Braen. Se hace toda una estrategia de llevar el Estado, traer el Estado del Braen acá, al Braen, o fortalecer la presencia del Estado, porque en el Braen hay zonas y zonas. Hay zonas como Pichari, San Francisco, que ahí fortalecer la presencia del Estado, pero hay zonas que están alrededor de Mantaro, esta zona de Vizcatán, que la conocemos, justo Santo Domingo de Cobamba, al frente tenemos Huachocolpa, Pariahuanca, Ayahuanco, ahí recién estamos llevando el Estado. Y para eso, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, en esa zona se han creado distritos. Acá al sur de Pangoa tenemos el distrito de Vizcatán de Lene, porque la única forma de llevar el Estado rápidamente es creando un distrito, que esas mismas autoridades comienzan a hacer sus gestiones, sus proyectos, porque si no, nadie va allá a esa zona. Y particularmente en la zona de Santo Domingo a Cobamba, ya se ha terminado el perfil de la carretera Santo Domingo a Cobamba, Púcuta, Balcón, vía Pangoa. Justamente porque si no hay carretera en esa zona, siempre pues estamos en ese tema, ¿cierto? Entonces, desde la estrategia del gobierno del presidente Ollanta se ha formulado un programa de intervención en 4 ejes: lucha contra la pobreza, la desigualdad, el TIT y el terrorismo, que esos 2 ejes siempre han habido. Ahora, entonces lo nuevo es eso, la lucha contra la pobreza, que tiene que ver el MIDIS, ¿cierto? Tiene que ver educación, tiene que ver infraestructura, carreteras. Y hoy, acá, por ejemplo, en este aeropuerto, que solamente podían volar vuelos militares, el gobierno, el Ministerio de Transporte ha hecho un gran esfuerzo para elevarle categoría. Por eso ustedes ven carros con diseños modernos y ahora ya están entrando vuelos comerciales. Esa es la forma de desarrollo. El presidente hace poco inauguró la carretera Satipo-Mazamari y pronto se va a inaugurar el asfaltado definitivo de Mazamari, Puerto Copa y el puente sobre el río Perené. Y se va a hacer el asfaltado Mazamari, Pangoa, Cubantía, de asfaltado definitivo, y de ahí hasta Pichari y San Francisco, que ahorita hay una compañía que está haciendo el mantenimiento. Entonces, podemos hablar como 2 horas de ese tema, pero mire, eso es en transporte, por ejemplo. Hemos construido 27 guaros en el Braen, 27 tambos, 53 guaros, también tenemos en educación, tenemos nuestros profesores del Braen reciben 300 soles, que es un bono Braen. Tenemos más de 6.000 becarios del Braen, porque el Braen tiene una intervención especial, ¿no? Entonces así podríamos hablar una serie de temas. Si se desarrollan todos estos trabajos a favor de la comunidad y sobre todo por el desarrollo del Braen, en el tema de seguridad, ¿cómo se va manejando? ¿Se está invirtiendo también? Bueno, el tema de seguridad, acá está el ministro de Defensa, el presidente de Comando Conjunto, pero yo podría hablar del tema del narcotráfico. Mire, se han instalado 5 puestos de control de insumos químicos con escáner. Yo hace 20 años que escucho eso. Este gobierno lo hizo, ¿cierto? Y eso está dando resultados. Hoy el precio del hoja de coca, que está en 120, hoy está en 60 soles. ¿Por qué será? Por algo, ¿no? Entonces,
Nuestro enfoque hoy es desarrollo. El presupuesto que encontramos acá, el 70% era el presupuesto que había en defensa interior. Hoy el presupuesto es el 80% de los demás sectores y el 20% es de, no quiere decir que ellos han disminuido, sino los otros grandes ausentes ya están acá. Y el gran ausente que hoy está presente es el Ministerio de Agricultura. Acá encontramos un solo ingeniero agrónomo en el BRAE. Hoy tenemos todos los programas del Ministerio de Agricultura en el BRAE y estamos aplicando la reconversión productiva, que a través de ese programa, por primera vez en la historia del BRAE, se han reducido, se han cambiado hoja de coca por cultivos alternativos alrededor de 2.000 hectáreas y llegaremos a 4.000. Esa es la forma de enfrentar este tema. Bien, muchas gracias a Luis Rojas Merino, responsable de CODEBRAEN, conociendo un poco sobre los trabajos que se vienen realizando para el desarrollo de esta zona. Ahora conversamos con el almirante Jorge Moscoso, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Almirante, ¿cómo ha tomado usted estas informaciones lamentables? ¿Cuáles son los trabajos de conjuntos que se realiza seguramente con la Policía Nacional? Bueno, hemos venido el día de hoy acompañando al señor presidente para tomar conocimiento del informe del general comandante del Comando Especial BRAE acerca de toda la parte de planeamiento y la ejecución de las acciones para asegurar el desplazamiento del personal, que en un número de 8.000 ha cubierto todos los 715 locales del BRAE. Ese es un compromiso, es una obligación constitucional, está por ley y nosotros hemos cumplido con esa obligación. Efectivamente es un hecho que lamentamos, es una, como ya lo mencioné, una acción perversa donde se ha atacado a personal de las Fuerzas Armadas que estaban cumpliendo con su deber. En estos momentos, las Fuerzas Especiales a cargo del Comandante Especial del BRAE están ejecutando operaciones con el fin de ubicar y capturar a estos delincuentes terroristas que ocasionaron esta acción y que han enlutado a la familia militar. Ahora, ¿se tiene conocimiento de la ubicación de esas personas? Como siempre nosotros trabajamos con el sistema de inteligencia integrado. Los 3 directores de inteligencia de las Fuerzas Armadas y el director de la Policía estuvieron hace 15 días aquí en una reunión en el Valle justamente para coordinar las acciones integradas de inteligencia. Es una acción permanente a todo nivel que se realiza. ¿Qué tan importante será la colaboración, por supuesto, de los ciudadanos para poder acabar de una vez con estos remanentes? Bueno, la colaboración de los ciudadanos es muy importante porque la ciudadanía tiene que reconocer a las Fuerzas Armadas como parte de ellos. Y ese es uno de los objetivos, la adhesión de la población para que junto a la Fuerza Armada poder ayudar a mejorar su calidad de vida. Y en ese esfuerzo también estamos día a día. ¿Podemos decir entonces que las Fuerzas Armadas no han bajado los brazos en estos temas? De ninguna manera, al contrario. Este hecho lamentable, si bien es cierto, enluta a la familia de la Fuerza Armada, pero también es un motivo para que nosotros continuemos con nuestro trabajo diario. Las 24 horas del día están los miembros de la Fuerza Armada luchando por conseguir la pacificación de esta zona del país. Bien, muchas gracias al almirante Jorge Moscoso. Conversamos ahora con el ministro de Defensa, Yaqui Balaquivi. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Lamentablemente ha habido algunas críticas respecto a estos sucesos. Hay algunos que mencionan que el gobierno es responsable de ello. ¿Qué es lo que usted tendría que decir al respecto? Rechazamos esas críticas rotundamente. El gobierno ha hecho un esfuerzo único en los últimos años para mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas en esta importante zona del país y eso ha significado construir nuevas bases contraterroristas, mejorar las condiciones de habitabilidad, equipar mejor a los institutos armados y eso lo podemos ver a través de los helicópteros con los que ahora se cuenta para poder atender oportunamente las necesidades en esta región del país y eso ha dado frutos importantes en términos de reducir los atentados terroristas y el número de víctimas en los últimos años. ¿Cuánto se ha invertido, por ejemplo, en la protección, en la seguridad en la zona del Bravo o en diferentes zonas? En particular, hay presupuestos que han sido asignados no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a la Policía Nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, los helicópteros son más de 1.500 millones y que están fundamentalmente dedicados a esta zona del país. Bases contraterroristas, son cerca de 20 bases, cada una de las bases está por encima de los 11 millones de soles.
Entonces estamos viendo que son varios cientos de millones de soles que se han destinado por primera vez a esta zona del país, y eso permite justamente una mejor labor de todos los miembros de las Fuerzas Armadas en beneficio de todos los peruanos, porque lo que se quiere es terminar de pacificar al país. Ya se pudo levantar el estado de emergencia del Huallaga hacia el norte, ahora lo que queremos es justamente poder conseguir también levantar el estado de emergencia en esta zona del país. ¿Mantienen las bases antiterroristas, antisubversivas, los elementos necesarios para combatir justamente estos flagelos como el narcotráfico, el terrorismo? Por supuesto, las bases están correctamente equipadas, las condiciones de habitabilidad son óptimas, los equipos complementarios que presta la Marina, el Ejército o la Fuerza Aérea para poder trasladarse de un punto a otro son ahora permanentes, no como antes, que había mucha limitación en ese sentido, y estos recursos que se han invertido fuertemente en el sector defensa han permitido justamente mejorar las condiciones en esta parte del país. Muchas gracias al ministro de Defensa. Conversamos ahora con el presidente de la República, Ollanta Humala. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se le ha informado hasta el momento de los sucesos ocurridos el día sábado? ¿Cuál es el accionar del gobierno, presidente? Desde un principio de su gobierno no solamente se decidió atacar los remanentes terroristas, sino también promover el desarrollo de una zona tan complicada como es la zona del Braen. Bueno, mi experiencia como soldado, después de haber estado en todas las zonas de emergencia, es que no puede haber seguridad si no hay desarrollo. Cuando llegamos a gobierno, lo encontramos en el BRAE, en esa época eran los valles de los ríos Apurímac y Ene, era que había una realidad que no se reflejaba en la teoría y en los planeamientos, porque faltaba incluir el eje del Mantaro. Entonces hemos tenido que considerar realísticamente que el eje del Mantaro debía ser incluido dentro de lo que era la declaratoria de estado de emergencia, el BRAE. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hemos venido trabajando en la pacificación del país. Ustedes recordarán que hemos logrado la pacificación del Alto Huallaga con la captura de Artemio, el terrorista Artemio, y una secuela de operadores de Artemio que se han ido capturando poco a poco, y nos ha permitido levantar el estado de emergencia en el Alto Huallaga, y han visto el proceso electoral en el Alto Huallaga se ha dado con la mayor normalidad y tranquilidad también, y hoy día el Alto Huallaga es una zona de desarrollo que exporta al mundo frutas, café, cacao, entre otras cosas, generando riqueza, generando prosperidad y bienestar. Muy bien, esto mismo hemos querido hacer en el BRAEM, y en ese camino vamos. En este gobierno hemos invertido más de 7.000 millones de soles en lo que es proyectos de inversión y también seguridad para el BRAEM, con una proporción aproximada de 7 u 8 en desarrollo, y sin descuidar la proporción de presupuesto que debe tener la seguridad. Y esto nos ha permitido creación de nuevos distritos, nos ha permitido la consolidación y ejecución de proyectos carreteros, de conectividad, internet, puentes, guaros, mejora de infraestructura hospitalaria, escuelas, etcétera, mejoras en salarios del personal médico, personal de la salud, personal de la educación. Para darte un ejemplo, tenemos hoy día ya un hospital en Pichari cuando antes había un hospital de campaña, ¿no? Y las bases contraterroristas son bases modulares, con seguridad, con confort o confortabilidad, que antes no teníamos. Cuando yo he sido oficial, dormíamos muchas veces, nuestras bases eran ocupar locales comunales, escuelas o en subterráneos, en cuevas, tipo subterráneo. Así eran las bases antes, en los 90, así eran las bases, ¿no? Entonces, yo no puedo aceptar que gente que no conoce la realidad del BRAEM, ¿no?, que ignoran lo que pasa en el BRAEM, puedan señalar y criticar diciendo que se ha permitido el avance del terrorismo, ¿no? Me parece que ese tipo de comentarios irresponsables solo benefician a los terroristas, le hacen el juego a los terroristas que ya quisieran decir que con una acción de esta naturaleza se puede olvidar todo el trabajo que se viene haciendo en estos 5 años de gobierno en pos de recuperar el BRAEM para el país, para nuestra sociedad, para nuestras familias. Dentro de lo que es el BRAEM, ¿no?, el área de influencia de estos terroristas, estos remanentes terroristas, se ha reducido a menos del 50%. Y básicamente focalizados en lo que es el Valle del Mantaro, que justamente en el pasado no lo reconocían como zona
zona de influencia del terrorismo. Y más bien las áreas que corresponden más a los valles de los ríos N y Apurímac están prácticamente pacificadas, ¿no? Yo he recorrido esas zonas personalmente, he inaugurado puentes en Yochegua, he estado en Pichari, he estado en San Francisco, he estado en muchos lugares del Braen, he estado en lo que sería las zonas de Portocopa, viendo la construcción del puente, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no podemos hacerle el juego al terrorismo señalando irresponsablemente de que el terrorismo avanza. No, señores, el terrorismo hoy día no es una amenaza al Estado. Puede hacer este tipo de actos delincuenciales y criminales, aprovechando pues estas coyunturas de procesos electorales en los cuales nosotros tenemos que saludar y valorar el esfuerzo de nuestra Fuerza Armada, de nuestra Policía Nacional del Perú, y desde acá mi solidaridad, mis condolencias con la familia de estos bravos militares, 8 militares, un suboficial, un sargento reenganchado, primero reenganchado y personal de tropa, y además de 2 civiles, ¿no? Que también, cuyas familias han quedado marcadas por la insanía del terrorismo. Entonces, quiero señalar y rescatar que este esfuerzo no es en vano. Esto permite también afianzar y fortalecer la democracia. Y además, quiero señalarle que en este gobierno, por primera vez, ¿no?, nosotros hemos recuperado la iniciativa en las operaciones y en el desarrollo, ¿no?, frente a remanentes terroristas que están encajonados en las zonas de prácticamente el Valle del Mantaro. Hemos logrado nosotros que al recuperar la iniciativa podamos avanzar con los proyectos de electrificación, saneamiento, con proyectos carreteros, con proyectos para atraer desarrollo a través de las becas que estamos entregando, beca Braen, beca licenciado. Estamos incorporando a jóvenes de las comunidades nativas acá al servicio militar voluntario. Tenemos acá mismo en Mazamari, tenemos jóvenes que están haciendo su servicio militar, están sirviendo a la patria. Entonces, yo creo que hemos avanzado como nunca en lo que es la pacificación del Braen. A tal punto que hemos ya entregado la responsabilidad del orden interno a la Policía Nacional del Perú, como fue la etapa previa en el Alto Guayaga para pacificarla. Le hemos entregado la responsabilidad del orden interno y también, ¿no?, eso sin descuidar la composición de las fuerzas y la distribución de fuerzas de la Fuerza Armada en toda la zona. Simplemente que hemos comprendido de que hoy día la principal amenaza en el Braen es el narcotráfico, más que el terrorismo. Son remanentes lo que están quedando acá, y muchas veces estos terroristas se subordinan, ¿no?, al poder económico del narcotráfico. Además de esto, como ya lo ha dicho Lucho Rojas Merino, aquí hemos entrado también a la reducción de cultivos voluntarios de hoja de coca, y ya vamos reduciendo aproximadamente 2.000 hectáreas, y vamos a seguir avanzando en la tarea de llevar desarrollo, pero a la par resguardar la seguridad de nuestras familias. Acuérdense también que nosotros hemos recuperado niños, un promedio de aproximadamente 20 niños secuestrados por estos terroristas. Los hemos recuperado porque esos eran los futuros soldados que querían formar ellos contra la sociedad peruana, ¿no? Entonces estamos trabajando en todas las áreas incansablemente, y nosotros creemos que es importante no bajar la guardia, que es importante mantener el desarrollo, pero también es importante entender de que no podemos hacer comentarios irresponsables que solo le hacen el juego al terrorismo. Y tampoco, y de otra manera, tampoco nosotros podemos negociar con el terrorismo como se hizo en los 90. Este gobierno no negocia con gente que hace este tipo de actos, no tiene ningún aprecio por la vida de gente inocente, y comete este tipo de actos demenciales. Nosotros no podemos negociar con este tipo de gente que cometen estos actos terroristas, y rechazamos al terrorismo y a los que se coluden o se cobijan en él. Ahora, presidente, sí es conocido el trabajo que realiza el gobierno para mantener la pacificación en el Braen, para promover el desarrollo de esta zona,
¿Qué faltaría para llegar a un 100% como es la pacificación en el Huallaga o encaminarlo hacia el desarrollo? Bueno, lo que estamos haciendo, ¿no? es avanzar con los proyectos de desarrollo. Por ejemplo, cuando yo era militar, yo recuerdo que recorrí esta zona, ¿no? Y habían bases donde prácticamente los soldados habían entrado a ocupar un terreno, pero no podían expandirse y no había población. Hoy día, alrededor de las bases crece población. Hay población que viene y comienzan a hacer trabajos de agricultura. Por eso acá con el Ministerio de Agricultura tenemos un proyecto en San Martín de Pangoa, un proyecto de irrigación, ¿no? Que ya está avanzado. Eso era impensable antes. San Martín de Pangoa, en los 90, era una zona convulsionada por la violencia. Masa Mari también, ¿no? El mismo Satipo era una zona con cierto riesgo. Hoy día, ¿no? Hoy día usted puede viajar con su familia, puede atravesar desde aquí hasta el río Perené, ¿no? Y ahí estamos construyendo un puente que va a unir Junín, Selva, con Ucayali, hacia el sur Poyeni y Atalaya para el lado norte. Entonces estamos integrando Junín geográficamente, creando distritos, porque una de las grandes provincias era Satipo, me parece, ¿no? Donde la más grande y donde tenía sus distritos prácticamente que el alcalde no podía administrarlo. Estamos creando distritos, somos el gobierno que ha creado más distritos en esta zona para justamente hacer que los mismos pueblos sean autores de su presupuesto, de su desarrollo. Entonces yo quisiera ver, ¿no? Que el próximo gobierno que venga, a ver que haga siquiera la mitad de lo que este gobierno ha hecho en la zona del Brain. Y lo digo con la seguridad de una persona que conoce el Brain. Yo he estado acá como militar, ¿no? Y he estado también ahora como político, he recorrido esta zona haciendo campaña y ahora como presidente la sigo recorriendo. A Masa Mari debo haber venido siquiera unas 20, 30 veces, ¿no? Entrando al Brain, inaugurando pistas y veredas acá, el programa Propuentes lo inauguramos acá entre Masa Mari y San Martín de Pangoa, trayendo desarrollo, pero a la par, ¿no? Integrando a las comunidades a que entren al servicio militar, ¿no? Y de tal manera de lograr la integración, no solamente la adhesión entre la población y los militares. Ahora, hay que valorar el esfuerzo que están haciendo las fuerzas del orden. En este atentado, el material electoral ya estaba en el local. Estaban yendo personal militar a ocupar la zona para prestar ese servicio, ¿no? De seguridad al proceso. Pero tengamos en cuenta que el esfuerzo es que aquí, a diferencia de Lima, aquí hay locales que la OMPE ha colocado 2 mesas, o sea, para 450 electores, 500 electores, mientras que en Lima, ¿no? En un local de una gran unidad escolar pueden colocar 50 mesas y ahí tienen más de 100.000 electores. Aquí hay un despliegue, un esfuerzo tremendo a las fuerzas del orden porque están yendo a locales donde a veces hay una mesa, cuando esto debiera pues replantear su reubicación de mesa de tal manera de poder hacer un uso eficiente de toda esta fuerza del orden que está dando seguridad en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la tala ilegal de madera, otros ilícitos más, para además sumarle la tarea de custodiar el proceso electoral, ¿no? Más aún que se viene una segunda vuelta. Y sería mezquino además de no destacar los logros de las Fuerzas Armadas en la detención o captura de los principales cabecillas también, ¿no? Así es, yo por eso señalo que es un acto irresponsable tratar de politizar o tratar de captar réditos electorales criticando a base de la Fuerza Armada, ¿no? Mintiendo al decir que acá se ha permitido un retroceso en la lucha contra el terrorismo, cuando es totalmente lo contrario, ¿no? Aquí hemos logrado desarticular todo el alto mando de las remanentes terroristas. Acuérdense que nosotros hemos capturado o eliminado a William, a Lipio, Gabriel, neutralizado a Dino y otros más, ¿no? Que prácticamente eran los mandos militares, los principales mandos de este remanente de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, no podemos nosotros dejar de recordar a la población
todo el esfuerzo que vienen haciendo las fuerzas del orden, la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Armada en la pacificación del Braen y que lo estamos logrando. Presidente, a un mes y medio casi ya de la segunda vuelta electoral, ¿se van a redoblar las medidas de seguridad? ¿Va a haber un mayor despliegue, una nueva estrategia para prevenir estos incidentes? Lo que tiene, justamente hemos venido acá para hacer un análisis en el terreno, conversando con los oficiales. Acá ha estado el comandante del batallón, del cual salió la patrulla, está su comandante general, el comandante general de la región Braen. Estamos todos acá tratando de analizar, ¿no?, y cómo mejorar, ¿no?, para que nuevamente este tipo de actos no vuelvan a ocurrir. Ahora lo que hemos dispuesto es que se realicen las acciones, ¿no?, de seguimiento y búsqueda de estos remanentes, de estos criminales, ¿no? Muchas gracias al presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por el ministro de Defensa, Yaque Balaquivi, Jorge Moscoso, el almirante jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y además Luis Rojas Merino, responsable de Codebraen. Esta es la información desde el aeropuerto de Masa Mari, en la región Junín. Retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Omar, por los alcances. Hasta aquí las